Muy buenos días, les damos la bienvenida desde este espacio, tu palabra para encontrar el camino, en nuestro tiempo devocional, Jesucristo de principio a fin, específicamente en este mes de mayo, donde nos estamos acercando en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo como Rey y soberano en nuestra vida. Y les invitamos para que continuemos con nuestra lectura diaria en Primera de Reyes, capítulo 17 y capítulo 18 y Mateo 11. Bueno, ya eh, mirando un poco desde Primera de Reyes, eh, hemos visto cómo en estas páginas que hemos podido leer, pues básicamente nos encontramos con un rey que fue conocido por su sabiduría. Y antes de introducirnos un poco a lo que es Elías, que viene a ser un personaje muy importante en la demostración del poder de Dios, con el fin de ser una luz y una antorcha encendida en medio de tanta maldad, porque hay una decadencia muy grande en el pueblo de Israel, fruto precisamente de las consecuencias del pecado y qué le antecede a Elías. Elías, ¿en qué contexto político es que llega? ¿Bajo qué tipo de reino llega? Recuerden que primero la sabiduría de Salomón pues era legendaria, lo conocimos. Sí, Dios le concedió su petición y le otorgó esa capacidad de distinguir a la perfección lo correcto de lo incorrecto. Y tenía una habilidad única eh, que incluso llamó la atención de las naciones de la época, ¿sí? Y a lo largo de la historia, el nombre de Salomón se ha asociado a una sabiduría sin igual. Pero a pesar de su extraordinaria sabiduría, vale la pena también tener presente que la vida de Salomón es un testimonio de la naturaleza del pecado humano y que el conocimiento como tal, sin una relación con Dios permanente, ¿sí? Pues marca la diferencia. Recordemos que quizás David, su padre, no fue tan sabio como él, también se equivocó, también cometió pecado, pero mantuvo una relación muy cercana con el Eterno. Entonces, en el caso de Salomón, permítame, yo me tomo estos minutos para ver cómo él demostró una y otra vez una incapacidad para vivir según la sabiduría que había recibido, ¿sí? Y aunque él no tuvo como una especie de rival, ¿sí? Al respecto, o sea, él era el que más sabía en su momento, pero vivió como muchos en necedad, ¿sí? Podía ser el más sabio, el más capaz de administrar, de juzgar, pero, pero era al fin y al cabo como el ignorante que no conocía. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, Salomón habla de la insensatez de la inmoralidad sexual. Ustedes se pueden acercar a Proverbios 5, del 1 al 14. Él mostró con sus acciones la senda del adulterio y vio cómo por causa de esas acciones, pues también llegó al camino de la destrucción. Y Proverbios 7, del 21 al 23, habla de cómo el pecado del adulterio trae destrucción a una familia, sí, a una pareja, pero él mismo fue adúltero. Exhortó a cada marido a encontrar la satisfacción en su esposa y a sentirse cautivado por el amor de su esposa. Uno lo ve en Proverbios 5, del 18 al 19. Y esas instrucciones y advertencias sabias demuestran el profundo conocimiento que Salomón había recibido de Dios. Sin embargo, Salomón no vivió de acuerdo a sus palabras. Salomón no vivió de acuerdo a sus propios consejos. Durante su vida tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Y estas mujeres apartaron su corazón del único Dios verdadero. Incluso hay referencias en la Biblia, si lo leyéramos y si usted si se interesa, usted puede leer nosotros tocamos algunos capítulos, pero si nos vamos muy juiciosamente por cada capítulo, nos damos cuenta que, que hizo incluso altares a dioses paganos
sobre una colina en las afueras de Jerusalén. Él vivió en oposición a las cosas cuya veracidad conocía, ¿sí? Y el actuar así demostró que era el necio más sabio que haya existido. La vida de Salomón entonces resalta el contraste de los grandes líderes, ¿sí? De los grandes líderes de la Biblia y sobre todo el contraste de nuestro Señor Jesucristo cuando nos encontramos con, con nuestro Señor como Rey. Y vamos a ver cómo ahora en Mateo 11, eh, cómo Él es reconocido como Él es reconocido como el Cristo y lo que implica estas palabras, ¿sí? Jesús poseía toda la sabiduría perfecta, ¿sí? Y Él demostró sistemáticamente que esta sabiduría era mucho más profunda que una mera obediencia externa o un buen discurso. Por ejemplo, ordenó que no solo se evitara el adulterio, sino que se huyera de la tentación, de la lujuria, de lo que hay en el corazón, que yo identifique la raíz del pecado en mi propio corazón y que lo reconozca también como pecado delante de Dios. Entonces, aquí vamos a ver, y qué bueno que cuando vayamos al Antiguo Testamento nos demos cuenta que hay una tipología de Jesucristo, que hay ya un mensaje que se está anticipando, ¿sí? Y de nuevo, pues les cuento de manera muy breve que vienen unas repercusiones por la necedad de Salomón. El reino de Salomón es dividido, ¿sí? Y aparecen dos personajes en escena, Jeroboam, que se rebela contra Salomón, ya en vida, pero cuando muere Salomón, Jeroboam viene a reclamar una parte del reino, y aparece otro en escena que es Roboam. Entonces el reino de Israel se divide, eh, y recuerden que esa chispa de división la provoca ¿quién? La provoca Salomón con su pecado, ¿sí? Entonces viene esa división con dos reinos, uno que es llamado el reino del norte, también se llama Israel, ¿sí? Y está formado por 10 tribus dirigidas por Jeroboam, que anteriormente se encontraba como bajo el cargo de la mano de obra de Salomón. Era un empleado, trabajaba con Salomón y él se rebela, y cuando muere Salomón viene y toma entonces estas 10 tribus. Y también está el reino del sur, que también se llama Judá, que pues lo tiene Roboam, el hijo de Salomón, y ahí es donde se cumple la profecía. Y si quieren ustedes mismos mirar en detalle qué ocurre con estas divisiones, todo esto, en Primera de Reyes 11, del 29 al 33. Ahí se cumple una profecía y la monarquía unificada, un solo reino, queda destruido. Las luchas, empiezan a haber luchas internas, divisiones, agitaciones, conflictos que marcaron al pueblo, ¿sí? Que en algún momento había recibido luz por causa del buen reinado o por lo que se establece en el reino de David, luego Salomón. Era toda una gloria en ese momento eh, el templo que se ha construido, pero viene pues esta división, vienen todos estos problemas, estos conflictos, y finalmente entonces aparece esta división. Y vienen reyes, vienen hombres eh, a, a tomar cada reino, ¿sí? Ustedes lo pueden leer, pero hay uno en particular muy malvado, muy malo, y se llama Acab, que viene a ser el rey de Israel en una de estas partes que estaba dividida. Este hombre era malísimo. Él estaba reinando con su esposa Jezabel, y lo que ocurrió es que el pueblo de Dios empezó a adorar otros dioses, entró el pecado, y en ese escenario aparece entonces Elías. ¿Quién era Elías? Elías era un profeta que el Señor envía en medio de tanta maldad, de tanto pecado. Elías es, como les dije al principio, un hombre que le caracterizaba algo extraordinario,
y que vale la pena que lo miremos. Elías era un hombre, dice Santiago, capítulo 5. Yo quiero que tomemos allí porque yo creo que ustedes pues van a tener la oportunidad de leerlo. Pero miremos lo que dice Santiago de acuerdo a algo que había en Elías. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En Santiago, capítulo 5, del 17 en adelante. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Con qué nos encontramos entonces? Con un hombre, porque a veces uno se imagina que un profeta, que la palabra profeta se refiere a, claro, por supuesto es un hombre especial, pero ¿por qué es una persona especial? Porque en medio de tanta maldad, en medio de una sociedad corrupta, aparecen luminarias que de alguna forma reprenden las tinieblas y la oscuridad. Y aquí nos encontramos con Elías y ocurre algo respecto a Elías con esta sequía, ¿sí? Y como les decía al principio, las acciones de Elías en el capítulo 17 es una demostración del poder de Dios para poder manifestar o proveer a las personas de una esperanza en medio de los efectos del pecado y de la muerte, ¿sí? Por medio del poder recibido de parte de Dios, Elías multiplica, por ejemplo, una pequeña cantidad de harina y aceite con el fin de proporcionarle pan a la viuda y a su hijo durante muchos días. Dios también obró a través de Elías para devolverle más adelante a la vida al hijo de la viuda después de que enfermara y muriera. Y vemos unos milagros que identificaron a Elías como un mensajero designado por Dios en esta etapa de la historia donde el pueblo estaba apartado de Dios. El Señor siempre ha enviado profetas. El Señor siempre se ha servido de hombres como lo dice Santiago, que hace referencia al profeta Elías, y dice, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Un hombre que también estaba viviendo la sequía, un hombre que también estaba viviendo la pobreza, un hombre que estaba viviendo sus propias debilidades, pero que tenía una relación con el Eterno y que no se dejó contaminar. Paralelo a esto, cuando vamos a Mateo 11, solo voy a tomar 2 versículos al principio, perdón, voy a tomar los primeros 5 versículos y fijémonos cómo para nosotros también hay uno que viene a ser nuestra luz en medio de tantas tinieblas. Porque si bien hay momentos donde nos olvidamos de las dificultades que tenemos en medio de nuestra vida, de la sociedad, de los gobiernos, ¿sí? Pero siempre hay una necesidad de que veamos la luz a través del poder de Dios, que se perfecciona en la debilidad de un hombre, como dice Santiago, un hombre sujeto a pasiones, un hombre débil, un hombre tan lleno de su naturaleza, ¿sí? Pecaminosa, pero que en una relación viene a ser un instrumento, una bendición para un pueblo. ¿Y sabía usted que eso es lo que el Señor quiere con su vida? Que usted sea luz en medio de tanta tiniebla, que sea una esperanza, y así como Elías se levantó en medio de un pueblo, pero también en medio de una familia, porque fue a una viuda y fue a un huérfano que no tenían que comer, y allí vino el poder de Dios por causa de una persona. O usted es bendición para los que están con usted y hace parte de la solución, o hace parte del problema. Veamos entonces Mateo capítulo 11 del 1 al 5, que dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran. Oído a esto, versículo 3, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otros? Le respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Mira lo que ocurre cuando viene la luz de Cristo a nuestra vida. Los ciegos ven, los cojos andan,
Los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Y es que si nos trasladamos y hacemos un pequeño paralelo entre Elías, ¿sí? Como un antecesor de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, y cómo Él viene a traer una buena nueva. ¿Qué es una buena nueva? Es un mensaje de esperanza, amor, fe y esperanza. Dos virtudes de las que se carecen en medio de una sociedad llena de corrupción y de pecado. Apartados de Dios nada podemos hacer y menos experimentar amor, fe y esperanza. Y cuando nos vamos a ver, Elías vino a llevarle a esta viuda las buenas nuevas. Y dice, a los pobres se les anuncian las buenas nuevas, ¿sí? Y también, ¿qué más experimentó esta mujer? Pues el poder de la resurrección. Y usted dice, bueno, pero es que yo no tengo lepra, pero es que yo no estoy ciego, pero es que yo no estoy sordo, pero es que yo no estoy muerto. ¿Sabían ustedes que estas son características de una vida espiritual apartada de Dios? El mismo Señor Jesucristo hablaba y decía, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen, sordos y ciegos espirituales, porque no queréis ver en mí la verdad del Señor. ¿Sabían ustedes que estar muerto no se refiere a la condición que nosotros conocemos normalmente? Porque la muerte, dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sabía usted que muerte significa separado de Dios? ¿Sabía usted que una persona separada de Dios, en términos espirituales y en una dimensión que de pronto no alcanzamos a ver, es aquel que está muerto? Porque yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesucristo, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, aquellos que recorren el camino a la eternidad, si es que lo recorren de la mano de Dios y han tenido una relación en esta tierra y en esta dimensión física con el eterno, ellos no mueren. Ellos pasan de una condición diferente, de una dimensión a otra. No vamos, yo no voy a morir. No conoceré la muerte gracias a mi Señor. Quizás sí voy a emprender, y todos, usted y yo, y todos nosotros emprendemos un viaje a la eternidad, pero no hay muerte para mí, si es que estoy en Cristo Jesús. Ahora, esto del poder de la resurrección se refiere a todos aquellos que en Jesús han reconocido una nueva oportunidad para vivir y no existir, porque usted vive o existe. Y la vida, porque dijo el Señor Jesucristo, yo soy el pan de vida. El pan de vida. Y qué bueno que hagamos aquí también una pausa, porque volviendo al milagro, a estos dos milagros de Elías narrados en el texto, sí, tienen una relevancia muy, muy importante, porque prefiguran a la persona y a la obra de Jesucristo. Jesús, como Hijo de Dios y mensajero designado, fue capaz de convertir personalmente, ¿sí? Recuerden que hubo una multiplicación, pueden ver la referencia en Mateo 14, del 13 al 21, y alimentó a las multitudes, ¿sí? La alimentación de los 5,000 proclamó precisamente lo que es el Señor Jesucristo para nuestra vida hoy. Y usted dirá, bueno, bendito Dios que a la viuda le llegó Elías, pero nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Durante el tiempo en que se escribieron los evangelios, las personas usaban con mucha mesura y mucho cuidado el nombre Cristo. Cristo es la forma griega del término hebreo Mesías. O sea, en ese momento, porque digamos que en el caso de Juan, cuando fue a preguntar, ¿sí? ¿Eres tú el que había de venir o debemos esperar a otros? Todos estaban necesitando un Elías, una luz encendida en medio de las sequías. Aquí en Colombia y en el mundo dice que va a haber una sequía, que ya vienen los fenómenos climáticos externos y que la comida está muy cara. Es el mismo problema. Ayer, hoy y siempre. La historia es cíclica. El problema es que usted no conozca la historia y no sepa cómo actuar en medio de una crisis. Y también Israel, por causa del pecado, porque aclara la Biblia que es por causa del pecado, que la tierra vive sequía. Y hubo un fenómeno en esa época, y
una dificultad en la comida y que le llegue a uno un Elías. Pero a nosotros nos llegó el Señor Jesucristo. Y Elías era como ese anticipo que nos iba a mostrar de alguna forma cómo el Señor Jesucristo iba a actuar también hoy en nuestra vida. El Señor fue el que multiplicó abundantemente en medio de la necesidad de su pueblo. Y yo no sé qué motivo de preocupación tenga usted. De pronto usted está viviendo hoy una sequía en su vida. De pronto usted está viendo la provisión escasa, limitada, suficiente, o incluso ni siquiera le alcanza. Pero es extraordinario poder ver la esperanza para nosotros en Jesús. Aquí no es solo un alimento físico solamente. Jesús afirmó ser el verdadero pan del cielo, enviado a fin de proveer para todos los que quisiéramos darnos un banquete con él. Juan, capítulo 6, del 26 en adelante dice, después de el milagro de la alimentación de los 5,000, lo siguiente. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en él, que creáis en él, que creáis en el que él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y bueno, realmente todo Juan, capítulo 6, del 26 en adelante, es extraordinario, vale la pena que lo miren. Pero aquí vemos cómo Jesús no solo multiplicó, por supuesto, el pan físico con los 5,000, sin contar mujeres y niños, sino que también viene a mostrarnos a nosotros que hay un pan supremo, que es su propia vida, y que Él viene a alimentarnos en medio de un mundo que muere de inanición espiritual. Es una esperanza. Las condiciones físicas muestran una condición espiritual. Y toda la locura del mundo, y todo el desorden del mundo, e incluso la escasez del mundo, y todos estos fenómenos naturales del mundo, y todos los temores que hay en el corazón del hombre, sí, lo que están mostrando es una realidad espiritual, pero Cristo viene a ser la esperanza. Cristo, que se refiere al Mesías, ¿sí? Vemos en el Antiguo Testamento y en la Biblia 3 tipos de personas que significan ungidos, porque eso literalmente significaba Mesías, y para nosotros Cristo. Ungido es apartado para un propósito de parte de Dios. Y en el Antiguo Testamento se ungían a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes. Y aquí vemos a un profeta en el Antiguo Testamento llamado Elías, que fue ungido de parte de Dios, tomado para llevar luz y esperanza en medio de la sequía a un pueblo, para exhortarlo y decirle: vuélvase a Dios y dejen a un lado esos idólatras, todos esos dioses paganos y esas idolatrías, que fue establecido por un gobierno, porque los gobiernos de este mundo vienen a engañar. Y al llevarlo a usted a que adore lo que no tenga que adorar, y a que crea lo que no tenga que creer, y establecen discursos dominantes que lo único que hacen es llevarlo
muy lejos de Dios, adoptando usted que porque es ley, cosas que a Dios le desagradan, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, y eso ustedes saben más que yo. Eso es lo que hace un gobierno, eso es lo que hizo Acab, pero en medio de ese gobierno malo, corrupto, se levantó uno llamado Elías. Uno que trajo controversia, uno que dijo están haciendo mal y si no se arrepienten. Pero en medio de esto, Elías luego va a una viuda, a una casa. Y es entonces ahí donde vemos cómo Elías nos anticipa a un Salvador, a una esperanza. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Jesucristo es el profeta ungido, es el rey ungido y es el sacerdote ungido para nosotros hoy. Hay esperanza. Miremos a Jesús y dejemos que Él llegue a nuestro corazón. Dejemos que Él venga a sanarnos de la ceguera espiritual. Dejemos que Él venga a quitar esa cojera que nos lleva a veces a caminar en el camino del Señor y a veces no, a estancarnos, a ir lentos con el Señor. No, decídanse por el Señor. Es el momento de que reciba la luz y el pan de vida ahora y que no sea un cojo espiritual en el camino de salvación. Él viene, dice, a limpiarnos porque la lepra es obviamente la inmundicia a un corazón que está lejos del Señor. Los sordos oyen, usted va a poder oír la verdad y dice la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No es que la verdad, pues claro, nos limpia y nos perfecciona, pero esa verdad nos va a traer amor, esperanza y así nos cueste, es verdad. Los muertos resucitarán y aquí entonces se refiere a la esperanza de vida eterna que usted tiene de la mano del Señor. No nos equivoquemos entonces y acerquémonos en este día, reconociendo a Jesús como el ungido preeminente de Dios, el ungido como profeta, sacerdote y Rey Supremo para nuestra vida. Hoy acérquese al Señor. Hoy acérquese al Señor y en oración dígale en este momento cuánto lo necesita.